seminario pretende ser un seminario atípico, distinto, diferente. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando hemos hecho seminarios a veces hemos dado la orientación de coloquio, de congreso, incluso ha habido sesiones magistrales. Pero no eran verdaderamente seminarios en el sentido de generar un lugar de encuentro y de discusión. Uno de los mensajes clave de Pierre es concebir, reconocer, interpretar la educación física como una educación, a veces traducida también como una pedagogía de conductas motrices. En este seminario tenemos varios grupos de personas. Personas expertas en praxeología motriz, que vienen de diferentes lugares y que han participado regularmente en distintos seminarios. Personas del centro vinculadas a la institución que no son expertas en praxeología motriz y que sí que fueron estudiantes o el ABC lo conocen. Y personas que no conocen necesariamente la praxeología motriz. Tenemos personas vinculadas al ámbito de la educación y personas vinculadas incluso al ámbito del rendimiento. Todas ellas hablamos o vamos a hablar estos días el mismo idioma. Por ejemplo, una persona de nuestro grupo pues es el preparador físico del español, por ejemplo, para ir con nosotros, o otro también es alto nivel entrenando a porteros. También va a estar con nosotros María, que está también al alto nivel en el caso del balonmano, como preparadora física de la selección española de balonmano femenino. O sea, tenemos representantes de diferentes ámbitos, tenemos personas especialistas en temas educativos, en currículum, en didáctica. Tenemos la suerte de contar con gente que evidentemente es activa en la investigación, pero también colegas que son activos en el ejercicio profesional. Estamos aquí. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío de todos nosotros? Hacer un seminario diferente, ¿con qué objetivo? Mira, a mí me sabe mal que cuando cada vez hay más y más colegas, al menos en España, que hablan de modelos pedagógicos, hay un listado de modelos, y suena ahí el Teaching Games for Understanding, los modelos comprensivos, hablan del modelo de la responsabilidad social, el modelo cooperativo, pero fuera de nuestro colectivo no hay nadie. De aquí a pocos días se va a hacer en Valencia un encuentro, lo supe a través de Domingo Velázquez, de juegos de deportes alternativos. Título, modelos pedagógicos. Y salen algunos de los nombres que os he dicho. Nadie habla del modelo educar o la pedagogía de conductas motrices. Nadie. Nosotros, en teoría, algo sabemos, pero nunca se ha discutido de verdad, de manera profunda, qué significa eso. Tenemos algunas generalidades en cuenta, la mayoría de nosotros, pero eso de manera aplicada, si mañana un colega nuestro de profesión, entrenador o educador, profesor, quisiera empezar una intervención en su clase que va a comenzar a las 9 de la mañana, si tuviera que saber en qué consiste, ¿tendría claro qué es lo que debería hacer? Este seminario tiene el propósito de generar una dinámica enriquecedora de discusión. La discusión es la estrella, y por eso las estrellas sois las personas que venís de fuera. No para pediros una conferencia magistral, una ponencia, que algunos no lo habéis pedido. No, permitid que seamos un poquito egoístas, es un homenaje a nuestro grupo. Entonces, ¿qué defendemos? Un modelo que tenemos que conocer y concretar. Ese sería el desafío del seminario. Tener pautas, directrices para poder explicar en qué consiste ese modelo. Un modelo basado en evidencias científicas. ¿Y qué hacemos? 6 bloques. En cada bloque 3 intervenciones de investigaciones para confirmar que podemos generar evidencias científicas. Muy bien. Y luego 40-45 minutos de discusión, todos. Sobre las comunicaciones que han participado, no, sobre la temática. Sobre la temática. Las comunicaciones no son la estrella, son la excusa para abrir la puerta a la discusión. Entonces, si somos disciplinados, si somos capaces de discutir con tiempo sobre los puntos que hemos organizado, pensamos que va a ser un seminario especial. Una última investigación nos dice, que yo sé que aquí no va a pasar, que la incomodidad cuando estamos en silencio, por ejemplo en el ascensor, empieza a aparecer a partir de los 5 segundos y medio. Los que antes sienten incomodidad son los brasileños. Y los últimos son los japoneses.
estoy seguro que no van a pasar ese tiempo aquí, no vamos a tener problemas de incomodidad, porque vamos y esperemos que podamos hablar todos. Esa es la idea, esa es la idea. Pierre se excusa, está muy dolido, triste por no poder estar con nosotros. Estas navidades enfermó con muchas personas de gripe, con mucha tos, con muchas personas no se le está pasando, no se ha curado, sigue un poquito fatigado y no está en condiciones de viajar. Le dijimos que ni lo pensara, pero sí que nos dice que está con nosotros. De hecho, algunas cuestiones que ahora podría comentar, he hablado con él, me ha dicho que sí, que me daba su permiso para poder compartir con vosotros. Tenemos muchas gracias a las personas que habéis venido de lejos, por distancia geográfica, Brasil. Gracias, Felipe, por haber sido el anfitrión. También personas, Túnez, gracias. Suiza, muchas gracias, Enrico. Portugal, Pablo, gracias. Mario, gracias. Andorra, gracias, Judith. Y Judith viene representando al Ministerio de Andorra. Hay algo muy bonito que está ocurriendo ahí. En su momento se plantearon la reforma oficial, la reforma de los programas oficiales de educación física, y nos pidieron asesoramiento, primero a mí y luego también a Alfredo, y ahí se ha elaborado el programa oficial de educación física en su terminología, primera enseñanza, segunda enseñanza y bachillerato. Están ahora a punto de sacar también una titulación de bachillerato profesional de actividades en la naturaleza y de indoor, y hemos tenido el placer de colaborar, estamos colaborando, y ellas vienen representando al Ministerio a toda su labor, y estamos muy contentos que Judith y Judith estéis aquí. Muchas gracias. También el esfuerzo que habéis hecho personas de diferentes lugares, desde el País Vasco, gracias, desde Asturias, ya ayer por la noche, muchas gracias, Canarias, una delegación como siempre muy importante, Soria, gracias, también desde Murcia, desde Andalucía, Málaga, también Aragón, Cataluña, y si me dejo a alguien me excusaréis, pero bien, Barcelona, la SEO, bien, todos juntos. Vayamos, por lo tanto, sin que haya jerarquías, vayamos a ponernos cómodos. La intención es que en cada bloque haya 3 intervenciones más o menos de 10 minutos, entonces, si vosotros tenéis dificultades para ver, podéis moveros como queráis. Como queráis. Si estáis bien así, pues también. Y luego vamos a hacer esa pausa activa. Fijaros, cuando presentamos nosotros a veces un proyecto europeo, que somos un poquito activos ahí, generamos dinero, fondos, y es gracias a ese dinero que nos proporcionó un proyecto europeo denominado Opportunity que tenemos un dinero. Hemos invertido unos 12.000 euros en este seminario, que no lo parezca, y con mucho placer, para que podáis estar aquí y podamos atenderos de la mejor manera posible. Si sale bien, como diría la frase de un mensaje de un hotel de la Almunia, díganselo a los demás. Y si sale mal, piensen que yo soy el responsable. Bien, en la Almunia, ¿sí? En el restaurante Hotel Goya, el patio, ahí pone ese mensaje, me llamó la atención, te hice una foto, ¿no? Bien, pues dicho esto, esa es la idea. Entonces, vamos a hacer 6 sesiones de discusión, dos bloques por mañana, tarde, hoy, y mañana 2 más. Terminaremos con una mesa redonda. Perdonad que no estéis todos practicando las mesas redondas, son unas cuantas personas representando a los diferentes grupos o áreas. Vamos a hacer un seminario, en la medida de lo posible, como nos aconseja y nuestro Paco, sostenible. Significa que vamos a hacer alguna pausa activa, donde Paco y Asun Paco están ahí, han estado trabajando. Hoy, ya sabéis, los que os habéis apuntado sin ningún tipo de compromiso de obligación, vamos a terminar la sesión de hoy por la tarde con un taller práctico de conductas motrices sostenibles y proyectivas, sin ningún tipo de preocupación. Aquí vamos a poner, ya veis ahí alguna cafetera, si alguien tiene necesidad podéis ir a esa zona, incluso los que están por ahí os podrían ayudar, serviros. Y vamos a comer en la cafetería de aquí mismo, en la cafetería, podemos ir ahí a comer sin ningún problema. Y luego, pues también estaremos en el centro. Cualquier cosa que preciséis, estamos a vuestra disposición. Y si os parece, podríamos empezar, porque vamos muy bien, podríamos empezar con lo que tengo que agradecer una vez más a la generosidad de Paco. Paco hizo, pues lo hemos enviado, hizo la labor de hacer un compendio de documentos de Pierre, precisamente sobre las conductas motrices, que lo tenéis todos, lo tenéis todas. Yo he intentado hacer algún resumen,
y me gustaría que Pierre no está, como él nos da permiso, y es un homenaje a Pierre también, un homenaje a todos nosotros y también a Pierre, pues me gustaría compartir esa reflexión con vosotros. Pues, como Pierre nos dice, de una manera, ¿se ve bien por la luz? Porque si apagamos, no sé, los amigos de la primera, Con la columna. los que tenéis columna, Joseba, puedes apartarla. Pierre nos habla que la afectividad era la clave de las conductas motrices, de la educación física, y que mejor que mostrar una imagen afectiva de Pierre. Ese es Pierre, que conocemos, y también muy serio y muy cercano. Primera cuestión a tener en cuenta, aunque eso lo sabemos, pero primera cuestión fuerte. Cuando hablamos de conducta motriz, perdonad por el tamaño de la letra, se ha hecho un poquito rápido porque después de que supimos que no podría venir. Nos dice, bueno, pues es una persona que interviene totalmente. ¿Qué ocurre ahí? Que cuando yo hablo de conceptos como habilidad motriz, si tengo lateralidad no estoy considerando la totalidad de la persona. Conducta motriz nos habla de que es una síntesis de toda la persona que interviene con algún significado. Nos dice, por lo tanto, que es una manera de organizar significante lo que hacemos, las acciones y reacciones de la persona. Por lo tanto, la persona está activando los recursos más profundos de su personalidad. Esto es muy importante. O sea, que en nuestra profesión podemos hacer que pasen cosas no solo para activar un grupo de palancas óseas o musculares, que también, sino algo más profundo. Y eso es lo que nos dicen bien en ese concepto. De manera que es la manera que cada persona tiene de ser, que expresa cualquier persona en el marco de una totalidad de acción y que lo materializa y que materializa un modo de relación, aspecto muy importante, con uno mismo, con los demás y con el entorno físico. Y esto no es baladí, esto no es circunstancial, sino que Pierre, por ejemplo, después de haber estudiado los diferentes movimientos, corrientes pedagógicas, nos dice, la mayoría de corrientes, si tienen algo como común denominador, es que se plantean que la persona se desarrolle hacia ella misma, hacia los demás, hacia el entorno. Y es entonces cuando es un monstruo, porque su clasificación considera hacia uno mismo, psico, hacia los demás, socio, precisamente hacia el entorno, inestable. No hay ninguna otra clasificación que abrace, que ampare lo que dicen todas las corrientes pedagógicas. Un monstruo. Pues está ahí. Pues bien, por eso insiste en tener en cuenta ese tipo de relaciones. Es una manifestación de la personalidad que está interactuando con su ambiente físico y su entorno social. Por lo tanto, es un comportamiento que está dotado de sentido, de significado. Sobre esto entraremos. Por lo tanto, estamos hablando de una totalidad que tiene significado. Es un comportamiento motor con significado. Es la organización significante. O sea, la totalidad en acción, que significa la relación con uno mismo, lo hemos comentado ahora, situaciones psicomotrices, con los demás, situaciones sociomotrices, por lo tanto, con uno mismo estaríamos en un entorno material, con los demás un entorno social, con el medio, el entorno físico, situaciones en un medio estable o inestable. Otra cosa muy importante, dicen, que sepan que las conductas motrices se pueden mejorar, y ahí es donde intervenimos. Es una posibilidad de cambio, de ajuste, por su adaptabilidad. Todos citas, literales, un plagio al 1000 por 1000 de Pierre, en este caso, O sea, es él quien está hablando. Si no entendéis mi francés, me lo decís. No es un dato, sino una construcción. Es una construcción que hace la persona y que solo puede ser observada indirectamente. Claro, y aquí hay cosas que entiendo yo que incluso entre la gente de nuestro ámbito no somos del todo conscientes de que si yo hago un ludograma de roles y de esos roles, hago un ludograma de comportamientos motores. Porque cuando yo identifico pasa el balón, lanza, chuta, no identifico el significado. Ese es el gran reto. Ir a buscar una pedagogía de significados.
de conductas motrices, nos lo dice Pierre, que solo puede ser observada indirectamente. Por lo tanto, si yo observo el vídeo y observo el ludograma, no es una observación indirecta para que la persona me diga qué es lo que ha pasado. Estamos en otro nivel. Ya empezamos con algo fuerte y complejo que no es fácil de comprender, ¿no? Y es cuando nos dice que es una manifestación del comportamiento motor, lo que observamos, una observación externa. Yo hago fotos, filmo, tomo notas, muy bien, comportamiento motor. Pero interna es el significado de la vivencia de Pepe, de Juan Pedro, de Pere, de Paula, de todos vosotros, que activamos a toda la persona, inmerso en un momento datado y situado en un contexto, las situaciones motrices en las que participamos. Y es entonces que he hecho el ejercicio de buscar palabras que él emplea para poner lo que serían las diferentes dimensiones de la personalidad que activa la conducta motriz, por lo que nos dice Pierre, utilizando a veces diferentes términos. Pues habría la dimensión orgánica o biológica, donde ahí, para entendernos, estaríamos hablando, en otros términos, lo que estaría refiriéndose a las capacidades físicas, cómo yo genero y gestiono la energía, la resistencia, la fuerza, la velocidad, coordinación, esfuerzo físico. Si hablamos de la técnica que se votará, no, estaría ahí, con significado, estaría ahí. Pues es un elemento de la conducta motriz con significado. Estaría la dimensión afectiva, donde hay la emoción, la motivación, el deseo, la frustración, esos deseos que están por debajo, subyacente, antiguos temores, frustración contenida, el inconsciente que interviene, inconsciente que habla del motor, la percepción del riesgo, los bloqueos. Eso también forma parte de la especificidad de la conducta motriz. Hay otra dimensión que Pierre la denominaría cognitiva, y a veces nos habla de la semiotriz, pocas veces, si lo comparamos con otras ocasiones. Yo entiendo que estaría ahí, y Pierre me dijo que sí. La semiotriz de descifrar, interpretar, eso es un ejercicio, digamos, cognitivo, aunque todo está entrelazado. Y ahí hay intención, percepción, imagen mental, proyecto, estrategia, toma de decisión, manera de descifrar signos o mensajes, reciprocidades a veces enmascaradas, mensajes ocultos, erróneos para los adversarios, simulacros motores, riesgo en las decisiones. Fijaros que con el concepto de habilidad motriz, habilidad básica, muy extendido y casi siempre utilizado por la mayoría de nuestros colegas, todo esto no existe. No existe lo que hemos dicho, ni emociones, ni ese tipo de tomas de decisión, ¿no? Y habría el apartado también relacional. El apartado relacional donde había las relaciones interpersonales, elección o rechazo, la intermotricidad, que ahí en su momento Raúl también planteaba el considerar que la oposición, por ejemplo, se puede hacer con esa intermotricidad alterna a través de objetos o en la petanca, etc. Ahí estamos hablando de que hay algún tipo de interacción con las otras personas. La agresividad, la percepción que se tiene de los demás, la empatía motriz, la acción que es reacción, tipos de relación con los compañeros o adversarios. Está ahí, todo eso que podríamos trabajar. Eso incluye la conducta motriz. Y finalmente, aunque tampoco está tan presente cuando lo expresa Pierre, lo manifiesta en todas las ocasiones, habría la dimensión expresiva, la manifestación simbólica, la referencial, la poética, la creatividad, la espontaneidad, la riqueza estética, la imaginación. Por lo tanto, si Pierre nos dice esto y que es una intervención con significado, y yo quiero hacer una pedagogía, una educación, pero también un entrenamiento, porque la idea es que también podamos esto trasladarlo al entrenamiento. Si yo quiero hacer una intervención con significado, todo eso tiene entidad. No es el envoltorio del caramelo, eso es el caramelo. Por lo que nos dice Pierre. Y cuando lo ponemos en relación con un contexto cultural, y nos interesa esa perspectiva cultural, hablaríamos de la etnomotricidad. Etnología de la motricidad. Bueno, pues este es el mapa que nos dibujó Pierre y que tenemos que entenderlo. Si no entendemos eso, no podemos avanzar. Y por eso Pierre le pedimos que él intentara hacer en su intervención, hubiese hecho una síntesis, pero no empezando por el ABC, ¿no? Ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, quiero que la persona aprenda a lanzar el balón, a canasta con precisión. Eso estaría en el nivel de comportamiento. Es algo, ¿no?, de lanzar, a botar bien el balón.
Eso sería, estaríamos hablando de comportamiento motor. Si yo digo, quiero que la persona aprenda a lanzar el balón a canasta y a tomar decisiones en el contexto de una estrategia arriesgada, aunque la situación no sea favorable en inferioridad numérica. Ahí se está hablando de la dimensión orgánica, por lo que hemos dicho antes, y la cognitiva. Dos cositas. Sería otro ejemplo. Si yo digo que quiero que la persona aprenda a lanzar el balón a canasta y a regular las emociones negativas, como ira y miedo, cuando fracasa, con ese significado, ahí estamos haciendo alusión a otra parte del caramelo, la afectividad. Cuando decimos, no, es que yo quiero que la persona aprenda a lanzar el balón a canasta y a interactuar con respeto con compañeros y adversarios, cuando cooperamos y nos oponemos, ahí el acento también es relacional, ahí no pongo nada de afectividad, y orgánico. Y cuando decimos aprender a lanzar el balón a canasta y a expresar de manera creativa mensajes corporales, gestos, emociones e intenciones en distintas situaciones de juego, eso sería dar alusión a la parte expresiva. Por lo tanto, si somos coherentes con el concepto de conducta motriz y el significado que la acompaña, si somos coherentes con el hecho de que la persona activa toda su personalidad, deberíamos asumir el reto de que los objetivos no es solo para trabajar la lateralidad, sino dándole significado en todas esas diferentes dimensiones. ¿Qué es lo que ocurre incluso entre gente cercana a nosotros? Que cuando hablamos en objetivos, aspectos que activamos, hay personas que hablan, sí, y hay que trabajar objetivos corporales o objetivos físicos, objetivos de carácter motriz, esa dimensión, y luego también aspectos afectivos, relacionales, cognitivos. No, ese es un error conceptual. Porque lo motriz, lo envuelve todo, es todo. Por lo tanto, sí que sería correcto, voy a trabajar las dimensiones cognitiva, afectiva, racional, orgánica, expresiva, en contexto, con significado. Porque ahí está todo. Lo motriz está todo ahí. O sea, no se puede pensar en ninguna de las dimensiones con significado si no hay una intervención motriz, imposible. Alguien podría decir, pero no le dais importancia a la ejecución. Sí, estaría ahí, la parte orgánica, está ahí. Por lo tanto, es otra cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Y que nosotros no siempre lo utilizamos de una manera, digamos, ortodoxa. De tal manera que si vemos esto, para entendernos, aquí vemos desde fuera, hay personas, esta persona que va a ir con zancos, vemos pues cómo la persona sujeta el zanco, desplazamiento, equilibrio, esto es lo que vemos desde fuera, pero para la persona le da un significado a esto, un significado a nivel afectivo. Hay personas que para ellas esta altura no es un reto, y hay personas que le parece una montaña. Hay una implicación significativa de carácter afectiva, lo que representa esta acción para esta persona. El reto ahí sería mejorar eso. Esa persona tiene que tomar decisiones y decir, ¿con cuál de los dos pies voy a empezar? ¿Derecho, izquierdo? Tiene que pensar. Hay una implicación y un significado, digamos, cognitivo. También la relación con su compañera, que le ayuda, con Marta. Esa relación de dejarse ayudar, de confiar en ella, de solidaridad motriz. Y también hay una implicación de carácter de esfuerzo físico, de equilibrio, de mantener con fuerza los zancos y evidentemente expresiva, expresando todo lo que ella puede sugerirle. Ese sería el concepto fuerte de conducta motriz. ¿Dónde está la motricidad? En todo, porque cualquier dimensión tiene el nombre de motriz y luego la parte que le corresponda afectiva, racional, etc. Pierre nos dice, solo puede ser observada indirectamente. Hay posibilidad de cambio, no es un dato, es una construcción, es una toma conciencia, dice. La vivencia motriz es una toma de conciencia de la gente en una situación global. O sea, una toma de conciencia. Si yo soy coherente con lo que dice Pierre, ¿cómo puedo hacer que tome conciencia? Si yo simplemente le hago jugar, tendríamos que ver si está tomando conciencia o no. Eso también lo vamos a discutir en el seminario. Y aparece algo importantísimo ahí, ¿no? Una vivencia psico, sociomotriz,
que es la clave de la transferencia y aprendizaje, otro tema importantísimo, ¿no? Nos dice Pierre que una de las funciones de la educación es hacer emerger, que salga esa significación, que la persona tenga ese significado incorporado desde la vivencia motriz. Tiene sentido si participa el alumno o la persona de un proyecto global, un proyecto que le dé sentido a lo que hacemos. Y el docente, el entrenador, el educador podrá participar en el desarrollo de la personalidad de esas personas si solicita esas conductas motrices en las condiciones apropiadas. Fijaros cómo ya se van poniendo puntos en las IES de lo que nos plantea Pierre cuando habla del concepto fuerte de conducta motriz. Esto, que es una síntesis y un resumen del documento que tenéis de las 9 hojas de compilación de citas de Pierre, sería una primera manera de empezar. Y van a aparecer cuestiones que aquí se han apuntado, ahora se van a discutir con las presentaciones que haremos. Y son las que van a dar lugar a la discusión entre todos. Eso es lo que queríamos hacer. Así que, si os parece, podríamos empezar. Si os parece, una opción sería... ya está. Podríamos empezar tranquilamente con el primer bloque. Y si hace falta hacer la pausa activa y seguir, porque vamos bien de tiempo, la haríamos. ¿Sí? Pues el primer bloque... Vale, entonces, fijaros, ¿cuál es la estructura del programa para que lo entendamos? Para que entendamos cómo vamos a provocar, a generar la discusión. ¿Qué debería hacer el entrenador o el educador? Lo primero. Debería plantearse unos objetivos, ¿no? Cuando yo voy a intervenir me propongo unos objetivos, o unas competencias, o unos efectos. Pues vamos el primer bloque a discutir sobre ese tema y sobre lo que podemos considerar que es específico o no. Y si objetivos son objetivos, no lo son, pero siempre bajo el filtro de que si nosotros queremos al final mostrar en qué consiste ese modelo de educación, pedagogía o entrenamiento de conductas motrices, pues puede haber otras aproximaciones desde otros marcos teóricos. Vamos a intentar nosotros ser disciplinados en que todo nuestro filtro sea de acuerdo con este planteamiento. En otros planteamientos cabrían y se podrían hablar de otras cuestiones, pero en este vamos a intentar ajustar y precisar y debatir. Si no hay consenso en algún momento, vayamos a debatir. No es que alguien tenga más razón que otras personas, no, vayamos a discutir. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, si os parece bien, podríamos empezar a dar lugar al primer bloque. El primer bloque, en todos los bloques va a haber 3 personas que intervengan, 10 minutitos, y luego unos 40 de discusión. Como son 36, yo propongo, vayamos a hacer 3 o 2 intervenciones. Hacemos la pausa y luego discutimos. ¿Os parece bien? ¿Sí? Debatimos, discutimos en el buen sentido de la palabra. Bien. Pues pensábamos que si hablamos de la educación de conductas motrices, qué mejor que con una presentación introductoria. Estamos en el bloque de objetivos, La discusión va a ser objetivos, competencias, efectos. Estamos ahí. Las contribuciones son una oportunidad para abrir la discusión. Muy bien. Pues con Alfredo hemos estado, como decía antes, colaborando con las dos Judiths, con el Ministerio de Andorra, ya con unos años. Ahora se está haciendo una revisión vertical de todo el planteamiento. Y con Alfredo, pues hemos estado trabajando y habíamos comentado que podría ser una buena oportunidad que conocierais en lo que hemos hecho este tiempo. Buenos días a todos y a todas. Para mí es una alegría estar aquí hoy compartiendo con muchos que yo conozco, otros no los conozco, y de lo más que tengo que ser los muchachas que nos han por favor, que nos dedican su presencia, que tenemos ganas de conocerlas, porque el trato con ellas ha sido simplemente a través de las pantallas, ¿no?
Cuando Pérez me dijo ya hace 5 o 6 años de colaborar con él para hacer el currículo de Andorra de educación primaria, pues no me lo pensé 2 veces, le dije que sí, ya tengo una había tenido la experiencia de hacerlo en Aragón y bueno, pues arreamos con eso, ¿no? Ahora, recientemente, el año pasado estuvimos todo el año trabajando casi a reunión semanal con el TUDI para poner al día esos currículos y hacer una vertebración vertical desde primaria, secundaria y bachiller. No era indiferente. Entonces, lo que os voy a presentar rápidamente es el trabajo que hemos realizado y dónde estamos, ¿no? Aquí está un poco el recorrido. Ahí surge de alguna forma en qué momento se finalizaron los trabajos y cuándo se han ido publicando. Y lo que hemos hecho últimamente ha sido esa revisión en el marco curricular, en el que estamos ahora, ¿no? No me detengo en explicar detalles, pero ahí está, ¿no? Todo el trabajo está ahí, ¿no? El gobierno de Andorra nos planteó unas premisas que nosotros teníamos que aceptar por Real Decreto. Una fue que el currículo tenía que ser competencial, estábamos totalmente de acuerdo, con una estructura determinada que venía dada ya por ellos y que definía claramente qué era cada una de esas cosas. Y sobre todo las competencias específicas, que nos limitaron a 2 o a 3 como máximo. Y yo ahí fui muy duro y dije que en primaria no podían ser 2, como en secundaria la habían colado a 3. Y dije que tenían que ser 3, porque la expresiva tenía que estar aparte. Y entonces, como veréis, salieron 3. Y otra premisa era que nosotros queríamos hacer un currículo praxeológico y, por tanto, basado en el concepto de conducta motriz y que tuviera como los dominios de acción como elemento organizador y clasificador. Pero en el marco que nos movemos es un marco escolar. Y a la escuela no se va a pasar el rato, ni a perder el tiempo. A la escuela se va a aprender. Y por tanto, lo importante es el alumno, la persona del alumno que aprende. Y que viene a la escuela a aprender. Y viene a la educación física a aprender educación física. ¿Y qué ha de aprender educación física? Eso es lo que van a mostrar en los currículos, ¿no? Y el profesorado puede plantearse, ¿yo dónde fijo la atención? ¿Qué para mí qué es lo importante? ¿Qué quiero que aprendan en educación física? Y ahí tendrían respuestas, casi cada profesor tendría una respuesta diferente. Y como bien ha dicho Pere antes, hay muchos profesores que se plantean habilidades motrices, que salten, que corran, que boten, que hagan esto, que hagan lo otro, ¿no? ¿De qué educación física estamos hablando? Bien, ya ha dicho Pere, y todos tenemos claro que este es el concepto que nos guía a nosotros desde la educación física. Y a partir de ahí, la implicación total de la persona actuante. Esto puede resultar muy entendido y muy conocido. Pero yo he estado 40 años trabajando en primaria y mi vida cambió cuando entendí claramente que era el concepto de conducta motriz. Mi relación en las clases fue diferente, mi forma de estar en clase era diferente totalmente. ¿Por qué? Porque esa implicación de la persona total, actuante, cambiaba toda mi forma de entender y de estar con mis alumnos, forma de interrogarles, de acompañarles en su crecimiento, etc. Y ese concepto de conducta motriz, que implica esas dimensiones orgánicas que ha dicho Pere, etc., pues lo hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar el currículo. Y otra cosa importante era el tema de cómo clasificar, cómo categorizar. Bueno, en el año, creo que fue en el 2014, salió un currículo en España que categorizaba las prácticas por los dominios de acción. Casi era un cálculo de lo que habíamos hecho en Aragón. Yo aquel día llamé a Paco La Galdera y fui feliz, porque qué cosa más bonita que ver que algo que tú has hecho en una región se extrapola a todo el país. Ahora se lo han cargado totalmente. No tiene nada que ver este currículo con el anterior. Han hecho la noche y el día, ¿no? Bueno, yo en mi blog he cargado las cintas bastante con unas clases. Si me voy moviendo porque yo... Bueno, en esa clasificación, en Andorra hemos tenido esas 3 competencias específicas para primaria, ¿vale? Todo el mundo lo entiende por dónde nos estamos moviendo. Si esa sería, había que definir
¿cómo le denominamos a esa competencia? Y al final optamos por intervenir en situaciones psicomotrices en entornos estables o inciertos. Ahí también queríamos separar la incertidumbre de la no incertidumbre. No nos dejaron. Por tanto, no dejaron nada más que 3 competencias. Y tuvimos que aunar ahí todo lo psicomotor, fuera en un ámbito, fuera en el otro ámbito. Y aquí surgen 2 dimensiones de esa competencia. Una, adaptarse a las situaciones psicomotrices en entornos estables y estables, y otra, que nos ha salido después en las otras 2 competencias. El concepto de proyecto de acción. El concepto de proyecto de acción que implica ya cuando el alumno se hace suyo lo que él quiere realizar y se proyecta con algo personal y propio. Por ejemplo, crear un encadenamiento de figuras gimnásticas y cada uno crea el suyo de acuerdo con lo que sabe hacer. Mejorar tus marcas en atletismo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Bien, y aquí pongo algunos ejemplos. Estamos en este dominio que lo que interesa, nosotros como contenidos hemos puesto estas cosas, ¿no? Identificar, estabilizar sus marcas, mejorar sus marcas, conocerse. Estamos en la dimensión biológica, seguramente. Y ahí los tenéis. ¿Cuánto lanzo yo? ¿Cuánto corro? Si soy capaz de hacer esta figura o la otra. Aquí tenéis abajo a la derecha niños de segundo de primaria recogiendo pinzas para colocárselas aquí, para saber qué es lo que son capaces de correr en 5 o en 10 minutos. Otro que está intentando descifrar un plano de dimensión. Esa motricidad espontánea, cuando voy a la pista de hielo, tiene que modificarse y se convierte en otra motricidad diferente que tienen que alcanzar y que utilizar. Y para mí patinar es eso que pone allí. Hay que realizar encadenamientos. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Pere, de este concepto que sale constantemente en este ámbito? Combinar acciones, disociar acciones, más amplias, más económicas, mejor encadenadas, más fluidas. Tiene que saber relacionar lo que ocurre en su interior y lo que ocurre en el exterior. Y ahí tenéis pues cómo se gestiona la energía a base de pulsómetros, etc. O cómo lanzo de una manera o lanzo de otra para aprovechar mejor el lanzamiento. En definitiva, para mejorar sus conductas psicomotrices. Si diéramos un análisis de la dimensión orgánica de unos contenidos desde primero de primaria hasta bachiller, ahí tenéis, por ejemplo, cómo hemos nosotros secuenciado el gasto de la energía, ¿no? Desde el primero de ciclo de primaria a bachiller. Este trabajo nos ha costado mucho, mucho. Recuerdo con especial el trabajo del dominio de la expresión, que yo estoy muy satisfecho de ese trabajo y que, vamos, pero muchas horas para poder secuenciar desde niños de 6 años hasta los de 17 o 18 y todo ese recorrido, pero bueno, ahí está. La dimensión cognitiva en este ámbito también podemos verla. Y cuando hablamos de proyectos, tenemos desde proyectos que pueden realizar acompañados por un docente, seguramente desde el primer ciclo de primaria hasta el bachillerato. Si analizamos la otra competencia, que es la sociomotriz, pues tenemos lo mismo, 2 dimensiones que son prácticamente calcadas a la anterior. Estamos hablando ahí de todo este ámbito. ¿Y a qué hacemos referencia? A situaciones de colaboración, a utilizar proyectos tácticos para superar al adversario, en una interacción constante. Esto es complejo, es difícil meter a los niños en este ámbito. Una presión temporal potente. En la pelota azucarada tienen que encontrar y hacer elecciones estratégicas. ¿A quién elijo? Conocer la lógica interna del juego, hacer que la conozcan, para saber por dónde hay que ir, tomar informaciones relevantes, decodificar, mostrar sus conductas motrices. Y si en este ámbito podemos hacer un análisis, por ejemplo, de la dimensión cognitiva, ¿no? Y aquí tenéis, construir y aplicar reglas de acción. Con Pere hemos debatido mucho este concepto también, sobre todo reglas y principios de acción para actuar. Identificar referencias, para a partir de esas referencias ajustar sus acciones.
la lógica del juego, conocerla, las estrategias, la toma de decisiones. Y en el ámbito relacional o afectivo, pues ahí tenéis ejemplos de lo que hemos ido poniendo en los diferentes currículos, ¿no? Hacemos referencia a los roles, a los cambios de rol, a aceptar el jugar con y contra, al control de las emociones, a todo lo que se refiere a la vida del grupo, a esa voluntad de superación, a mantener la atención, en fin, a valorar el resultado como medio y no como fin. Y por último, la actividad expresiva, expresarse emotivamente en situaciones artístico-expresivas. Y ahí hablamos de dos conceptos. Uno, transformar la motricidad para hacer una motricidad expresiva, y otro concepto que es yo lo que hago lo comunico. Y es en esa comunicación de actores, espectadores, es donde queremos que se hagan los proyectos que se hacen en este ámbito, ¿no? Sé que ha sido muy rápido, pero por ahí andamos. Esto es lo que más o menos hemos estado trabajando. Y si hablamos de estas conductas expresivas, pues 4 ejemplos, ¿no? Salirse de uno mismo, utilizar inductores muy variados, en este caso hay sillas, pero puede ser una poesía, puede ser cualquier cosa. El tema es saber qué es lo que yo quiero trabajar, qué contenidos son los que yo quiero trabajar. Bien hablar del lenguaje poético, de las conductas motrices. La motricidad cambia, es muy simple, pero es una motricidad expresiva, es una motricidad que tiene un componente que es distinto de una motricidad funcional. Cambian las relaciones. Hay chicos y chicas que llevan toda la vida juntos en la clase y nunca se han tocado. ¿No? Nunca se han tocado. Bueno, pues los bailes de salón implican tocarse, ¿no? Hay que colaborar en el grupo para hacer una danza colectiva. Hay que simbolizar y hacer la paloma o lo que sea, ¿no? Con roles diferentes, actor, espectador, hay los coreógrafos que están dirigiendo la presentación que van a mostrar el grupo, sentir emociones, transmitirlas, emocionar a espectadores, coger un inductor como por ejemplo en este caso fue la base de la medusa y a partir de ahí trabajarlo, el proceso creativo, cómo de un inductor lleva a la creación, todo ese mundo está ahí. Mostrarse a modo de resumen. Tenemos unos currículos que son competenciales, ajustados a la demanda del gobierno andorrano, vertebrados desde el primer ciclo de primaria hasta el bachillerato. Un trabajo que llevamos tiempo en él, dilatado en el tiempo, basados en el modelo de praxeología múltiple. El reto, su puesta en práctica. El profesorado que va a poner esto en práctica tendrá tan claro como nosotros todo lo que hemos puesto ahí o no. Por tanto, se necesita recursos pedagógicos y formación. Y me vais a permitir que os muestre el recurso pedagógico que os presento yo aquí, que es este libro, de 300 páginas, y he traído ejemplares para todos si lo queréis comprar, porque no os lo puedo regalar. Vale 30 euros, ¿vale? Es una traducción de unos colegas franceses con los que estoy trabajando desde hace bastante tiempo, y lo que he hecho ha sido traducir el libro, hacer la introducción, maquetarlo y ponerlo a vuestra disposición. Solo se vende en el EJA Export. No lo hemos difundido en librerías y en ningún lado más. Aquí, que es una distribuidora de material deportivo que tiene José Antonio Ferrando, que es un amigo mío, y que le comí un poco para que se publicara. ¿Vale? ¿Qué tiene este libro? He preparado un PowerPoint, pero no sé si... Sí, ahora se lo tengo que contar. No hay Tú 4 cosas, Pérez. No hay presión. De la experiencia. ¿Perdón? Di tú 4 cosas. Sí, al final, la clave está en que el profesorado que va a tener que apropiarse de todo ello tenga formación. Y siempre les hemos insistido en que es necesario, ¿no? Pero fijaros cómo la praxeología métrica a nosotros nos puede dar pistas, nos da pistas. 2 competencias, psico y socio. 3, expresión, que me dan más, medio inestable. ¿Que no me dan más? Pues medio inestable en psico y socio. La clasificación de Pierre ahí. ¿Por qué? Porque son grandes clases de experiencias motrices y queremos hacer una educación física plural, variada, que el alumno resuelva problemas de todo tipo. Pues ahí, decís los 2. ¿Cuántas queréis? Hombre, si puede ser 4 como mínimo. No puede ser. Pues
Pues 3, no puede ser. Bachillerato y segunda enseñanza 2. Llega Alfredo, que sí que puede ser. Bueno, pues puede ser. Pues en primaria 3. Luego revisamos todos. Oye, pues ya que se ha aceptado en primaria 3, en secundaria bachillerato 3. No puede ser. No, pues no puede ser. Pero la coherencia detrás, pues ¿qué hacemos? Pues la expresión no es que no esté. Está en psico y socio. O sea, tenemos mecanismos para que el profesor, no se le da la opción al profesor de que pueda elegir si va a hacer cooperación, si va a hacer oposición. No. El profesor va a hacer psico, va a hacer cooperación, va a hacer oposición, va a hacer cooperación, oposición y actividades expresivas y también actividades de naturaleza. No se le dirá si va a hacer fútbol, baloncesto o voleibol. Pero sí, obligatoriamente, esos grandes grupos de experiencias. Para trabajar esas cuestiones, no puede estar anclado en el paradigma o en el acercamiento de habilidades motrices, ¿no? Tiene que intentar hacer significativa su intervención. ¿Puedo explicar esto? No. Es más difícil. Bueno, pues os lo cuento, ¿vale? Sí, venga. 70 y pico páginas en los 3 primeros capítulos, 200 fichas de situaciones de aprendizaje, englobadas en 13 actividades que van y que recorren cada uno de los dominios. 4 dominios de acción, en este caso, que son los dominios que tienen actualmente en relación. El tema psicomotor, en medio estable, el tema de la incertidumbre, la cooperación, oposición y cooperación y oposición, todo el tema de antagonismo y el antagonismo de uno contra uno, o sea, de oposición. Y a partir de ahí, pues, hay fichas y trabajos desde infantil hasta quinto de primaria, ¿vale? En tres etapas. Las fichas, muy rápidamente. Tiene una parte de arriba indicada y qué competencias se quiere trabajar. Luego, lo que los alumnos tienen que aprender. Mira, este capítulo me parece fenomenal, porque muchas veces los docentes estamos haciendo que los chicos vayan a hacer algo, pero no sabemos por qué ni para qué. Y si no se tiene uno claro el por qué ni para qué, resulta que las cosas se hacen a me cago en 10, que digo yo, de cualquier manera, y tú crees que por poner aquí la situación han aprendido. Pero si tú tienes las referencias detrás de por qué y para qué haces aquello, tú vas a buscar a base de preguntas, a base de repeticiones, a base de dirigir la clase, para llevarlos al conocimiento que tú quieres que aprendan en aquel momento, ¿vale? Y aquí queda, y hay conocimientos de este tipo, conceptuales, más bien de procedimiento y luego actividades. También están las reglas que es que me sabe muy mal ir así a corte cochinero, pero es otra parte importante. Hay una secuencia de aprendizajes desde el primer a quinto de primaria por cada una de las actividades, lo cual está francamente bien. Y luego hay una guía para el docente. Y en esa guía para el docente es como tú cuando coges la guía de la lavadora, que te dice qué es lo que tienes que hacer para poner la lavadora en marcha. Pues aquí lo mismo. Y te da pautas como docente para llevar la clase, para conducir las sesiones, para observar a los alumnos, en una especie de fichas que yo creo que están francamente bien. ¿Por qué yo he traducido esto? No se acaba ahí un año entero dedicado a esto. Porque cayó en mis manos esta documentación ya hace tiempo, me pareció la que mejor explicaba lo que yo pensaba que se podía hacer en la escuela. Y en la reunión que tuve con ellos en Bretaña, hace ya 3 o 4 años, yo les dije, caramba, los franceses, tenéis un currículo de puta madre. Se lo dije con otras palabras. Tenéis una documentación maravillosa, pero yo he ido a las escuelas francesas y no hay educación física. No hay. Yo he hecho cantidad de intercambios con las escuelas que yo vivo en Jaca del otro lado de la frontera. Y era yo el que tenía que llevar los encuentros, el que hacía bailar, el que hacía jugar a los niños, ¿no? Yo veía las clases, alguna vez iba a ver las clases de educación física y aquello era un desastre total. Igual hay gente que lo hacía bien, pero la mayor parte no lo hacía bien. Y yo les decía, nosotros en España no tenemos ni un buen currículo, ni tenemos buenos materiales, pero tenemos gente formada para poderlo hacer. Y a la mañana siguiente
pensado lo siguiente: te vamos a dar los derechos del libro, no queremos ni un duro, lo publicas en España y lo difundes en España. Y a partir de ahí yo cojo el tema, dedico desde el mes de marzo del año pasado hasta diciembre y me dediqué a traducir y a maquetar, sobre todo a maquetar, que me ha costado un huevo maquetar. Porque no sabía yo programas de InDesign o como se llaman, que me ha costado una barbaridad. Pero bueno, y ya está hecho, ¿no? Y como decía José Antonio, lo sacamos por un precio bastante, yo creo que económico. En Francia ya valía 48 euros este libro y hemos sacado por 30, lo cual está bastante bien. Y chicos, ahí está. Si lo queréis utilizar, yo gustosamente. Si lo queréis difundir, gustosamente. Y si lo queréis consultar, yo he traído ejemplares, yo tengo unos cuantos y me lo decís. ¿Qué más puedo decir, Pérez? No sé. No, darte las gracias, Alfredo. Ya ves, Alfredo, toda su vida dedicada a su pasión, a este ámbito de la educación, haciendo experiencias maravillosas con alumnos de poca edad y asumiendo responsabilidades y siendo coherente con la profesión. Por eso pensábamos que era necesario poder explicaros ese planteamiento. Mi vida cambió al conocer a Pierre. Mi vida como educador cambió al conocer a él en profundidad. Es decir, concepto de conducta motriz es muy marcante. Y si los profesores tuvieran ese concepto claro cuando están en el aula, cambiarían las cosas. Estuve en la Escuela de Magisterio de Huesca 3 años. Acabé mi vida laboral aquí. La asignatura que más me gustaba dar era prácticas docentes. Yo me iba y acompañaba a los alumnos y tal. Yo veía que quemaban las situaciones. Joder, si habéis hecho 10 situaciones en una hora, ¿qué han aprendido en esas 10? Y creemos que a veces por poner algo en práctica ya aprenden. ¿Qué va? Hay que currárselo para que aprendan, ¿no? Y por tanto, lo que quiero decir es que a mí me cambió la vida cuando entendí cada vez con mayor profundidad estas cosas. Muy bien. Mira, en principio el planteamiento era que hubiese 3 comunicaciones y luego discusión, pero como la inauguración, la apertura nos ha permitido ganar tiempo, si os parece, alguien, si quiere, dedicamos 5 minutos si alguien quiere hacer algún comentario y hacemos una pausita. Y luego continuaremos con las otras 2 intervenciones del primer bloque, porque Pepe me había pedido su primera intervención. Pepe, claro que sí. Bueno, a ver, Alfredo. ¿Eh? Como ya tenemos cierta edad, tenemos que prestar atención porque si no, no oímos bien. Felicidades desde el 0 al infinito. Un aplauso no es un like, es una expresión de un sentimiento simbólico de conocimiento. Lo que hace que es tanta especificidad de la educación física y es una aportación tan significativa para el diseño de los currículos de la educación física escolar, que si somos capaces de hacer que esto se difunda entre quienes trabajan con la motricidad humana, con un tipo de motricidad humana, no con toda la motricidad humana, que seremos capaces de hacer una sociedad mejor, que es lo que queremos los educadores, una sociedad mejor, ¿no? Y entonces, como ya veo que he aportado un documento de libro que puede ser utilizado por quienes lo deseen, y yo te ofrezco la oportunidad de que a ti y al equipo que han hecho eso hagan un artículo para publicar en la Nación Motriz. Te quiero. Empezábamos con la primera diapositiva hablando de la afectividad, que es la clave, y la última intervención ha ido también por la vía afectiva. ¿Alguien más quisiera ahora compartir una primera reflexión? Primero, daros las gracias por invitarnos. Es raro que nos llaméis expertos, porque no ya hace tiempo que hemos trabajado todo esto. Pero muchas gracias. La verdad es que eso es lo que más me gusta de todo esto. A partir de esto hay un par de cuestiones. Tengo que admitir que yo he dormido muy mal. Muy mal porque estaba muy preocupado sobre cómo tenía que intervenir en esta sesión. Y bueno, le he dado vueltas a un montón de cosas. Y yo creo que igual me afecta a mi capacidad de raciocinio.
había una cosa que hay muchas cosas a discutir sobre lo que se plantea hoy, muy interesantes, pero yo voy a centrarme en la primera parte, digamos, de la conducta. Hay una cuestión que yo creo que no se acaba de entender o que no conseguimos generarlo, es el concepto de no motricidad. El concepto de motricidad lo invade todo. Me da la impresión de que hablamos de dominio, ámbito biológico, psicológico, social, y luego de la motricidad. La motricidad es biológica, la motricidad es psicológica, la motricidad es social. Y es algo que tenemos que darnos cuenta. Entonces, hacer una educación o una investigación sin tener en cuenta el contexto cultural es, yo diría que un error, o por lo menos es una falta, sí, una falta. Fijaos que la psicología se basa en que hacen estudios sobre los sujetos sin contexto social. Es decir, hacen una investigación en Estados Unidos y tal y como funciona en Estados Unidos, la aplican para Brasil, la aplican para... Claro, y es una idea que yo creo... O sea, esto va a explotar como lo hemos dicho. Y yo creo que esa idea que está en la ciencia, porque las ciencias se construyen a partir de ideas, claro, tendríamos que intentar darnos cuenta que en la conducta motriz, las conductas motrices todas son etnoconductas. Y claro, he apuntado unas cositas sobre esto, y claro, que tenemos que tener un poco más de perspectiva, ir un poco más allá, y no es tan fácil, porque es verdad que nuestros enemigos son muy poderosos y muy inútiles, porque que alguien me hable de habilidades motrices, que no es más que el contexto motor del comportamiento motor en un gesto técnico, sin contexto social, sin contexto emocional, sin contexto biológico, es terriblemente pobre y terriblemente inútil para la educación. O sea, nuestros enemigos hacen otra cosa, están muy lejos. Claro, pero la dificultad que nos encontramos nosotros, como educadores, es que tenemos que incorporar el punto de vista social. Y hay una idea que yo creo que igual puede ayudar, que a veces hablamos del lado social, vinculando al lado de la sociabilidad. Es verdad, las relaciones de las personas, podríamos definirlas como idea, la sociabilidad, la capacidad de establecer relaciones. Pero esa capacidad de establecer relaciones se genera en un contexto social que da prioridad a los hombres, prioridad a las mujeres, que incorpora valores de tecnología, que incorpora espacios de un tipo, que incorpora religión, que incorpora un montón de cosas. Y yo creo que todo va a estar unido. Y es lo que yo quería subrayar. Y ahora que me explote esto. Muy bien. De hecho, Joseba, que ya sabéis que hizo el análisis de esa perspectiva etnomotriz de muchísimos juegos en el País Vasco, dice, yo analizo los juegos, identifico los rasgos, si yo defiendo una educación contextualizada en el País Vasco, como profesor de educación física, debería reproducir esos grandes rasgos. Eso sería, ¿No? Eso sería la etnomotricidad en la educación física. ¿Qué será Andorra? ¿Cuál es la cultura andorrana? ¿Qué aprenden de la cultura andorrana los chicos que están en la escuela haciendo educación física? La pregunta va sobre la propia educación. ¿Los educamos para que sean andorranos? ¿O los educamos para que sean ciudadanos del mundo? Las dos cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. De ahí el leer las directrices generales del gobierno de Andorra cuando dicen que se tiene que educar y nosotros hacemos que la educación física sea un subconjunto. No nos inventamos nada ni hacemos ningún estudio porque no podemos. Lo que ellos dicen, pues vamos a intentarlo aplicar, ¿no? Muy bien. Dos intervenciones muy bien para empezar este seminario. Si os parece bien, porque la idea es que vayamos hablando todos y tendremos eso, unos 40 minutos de aquí a un momento para seguir haciéndolo. Si os parece bien, podríamos hacer una pausa activa.